que nos acompañen en una nueva emisión de la UNAM Responde. Los invitamos a que se queden con nosotros durante los siguientes minutos para seguir escuchando todas esas voces en torno a las tareas, al conocimiento que se genera día con día en nuestra casa de estudios. Este martes les presentaremos una muestra de lo que pueden encontrar en el número más reciente de Gaceta UNAM. Escucharemos además un nuevo testimonio de Patada Puma. Les platicaremos de una convocatoria que abre la SECTEI solamente para mujeres en distintas disciplinas y en la entrevista comenzaremos platicando sobre la importancia de la detección del virus del papiloma humano y esto se puede hacer aquí en nuestra universidad. Quédense con nosotros, comenzamos. Con más de 200 tipos, el virus del papiloma humano es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en el mundo y en algunos casos está asociado al desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Además de hablar hoy sobre la detección oportuna gracias a un biosensor desarrollado en la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, hoy despejaremos dudas en torno al VPH. Y para ello saludamos a la doctora Tatiana Fiordelicio Coll, quien es la responsable del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomédicas para Diagnóstico y Terapia, conocido como el LANSBIODIT, que pertenece, por supuesto, a la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, muchísimas gracias de tenerme aquí, de promocionar todo lo que hacemos en la UNAM. Genial, gracias. Exactamente, que es algo que además pues hacen de forma frecuente. Estábamos recordando lo que platicábamos en la pandemia, entonces siempre hay soluciones a las diferentes necesidades que se van presentando y bueno, el motivo de hoy es esta prueba de detección del virus del papiloma humano, pero antes de hablar de esto, pues comencemos por conocer al virus. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tenemos que saber, doctor? Mira, el virus es un virus, como tú decías, muy frecuente, hay más de 200 cepas, y lo tenemos en muchos lados, en la piel, pero realmente hay unas variantes de estas cepas que son las que, alojadas en los genitales, digamos, pueden producir un cáncer, no solo en las personas, como yo digo, XX con vagina, sino también en las personas XY con pene, aunque es menos frecuente que lo veamos, ¿no? Entonces, en el laboratorio hemos tenido siempre esta digamos, misión de aplicar la ciencia para el bien social y particularmente en México. Entonces, como decías, en la pandemia estuvimos haciendo pruebas de detección de SARS-CoV-2 y ahora lo que hicimos es utilizar esta misma técnica para detectar otro virus, que es el virus del papiloma, que desgraciadamente cuando se convierte en un cáncer, porque hay que decir que no siempre se convierte en un cáncer. Esto es muy importante, ayúdanos a entender esto, porque sabemos que un virus, como dices, pues puede estar latente y no ocasionar ninguna enfermedad. ¿Cómo se da, digamos, este tránsito? Pues puede estar alojado así hasta 10 años realmente sin que genere lesiones y sin que genere un cáncer. Entonces, tener el virus no significa tener cáncer. Sin embargo, algo que a nosotros nos indignó mucho es que este es el único cáncer que es 100% prevenible. Entonces, es increíble que en México, por ejemplo, se mueran anualmente cerca de 5,000 mujeres de cáncer cervicouterino. ¿Por qué? Al año. Al año. ¿Por qué? Porque es prevenible, porque lo podemos detectar a tiempo, podemos tratarlo y podemos evitarlo. Entonces, nosotros hicimos una reflexión de por qué no, o sea, por qué sigue habiendo estas muertes que no debería de haber. Y nos dimos cuenta que tiene que ver con una cuestión socioeconómica, con una cuestión moral en muchos casos, que está asociada a la toma de muestra. Es decir, para tú hacerte un Papá Nicolau, que es la prueba que frecuentemente se hace en México, aunque la OMS ya recomendó que fuera por PCR, y otra vez es una palabra así muy técnica, pero quizás estamos acostumbrados porque el SARS-CoV-2 lo detectamos por PCR. Ahí no la aprendimos, exacto, ahorita hablaremos exactamente en qué consiste. Cuando uno tiene que ir a una ginecóloga, un ginecólogo, hay ahí una barrera y todas las que nos hemos hecho la prueba podemos jurar que es de verdad horrible, no es algo que tú digas, ay, sí, claro, me voy a ir a hacer la prueba. Es invasiva, es estigmatizante, es muchas veces muy incómoda. Y para ciertos sectores es moralmente, digamos, un impedimento, es decir, vas a ir a que otra persona te toque,
Entonces, Claro, la tiene toma muchas de muestras es un implicaciones, quizás incómoda desde la parte física, independientemente del resultado y lo que vaya a resultar. Entonces, ya desde la entrada hay una traba. Y luego, no, pues no quiero saber, y como se tardan muchos días, pues ya no regreso por el resultado y no me la voy a ir a hacer. Entonces, es, como decimos, es un cáncer que está asociado su desarrollo a una condición que podemos evitar. ¿Cómo se desarrolla? Es decir, ¿cuáles son, digamos, como el proceso, la vida del virus en nuestro organismo y cuándo y cómo puede ser detectable? O sea, y ahora ya estamos más acostumbrados, casi todos los virus funcionan igual, entonces realmente el virus, como decías, es de transmisión sexual y ha aumentado mucho los casos anales, bucofaringeos, otra vez, por el tipo de relaciones sexuales que tenemos. Entonces, el virus se aloja y puede estar simplemente latente, como guardadito en las células, y con ciertas condiciones, quizás ambientales, quizás genéticas, el virus empieza a reproducirse adentro de la célula, ¿no? Los virus dependen de una célula para crecer. De su entorno. Exacto. Entonces, ahí la célula empieza a no funcionar como normalmente debería de funcionar. Y eso, por ejemplo, es lo que detecta el Papa Nicolau. La célula ya alterada, exacto. No detecta el virus, lo cual pues tiene sus problemas, porque finalmente ya estás en una fase alterada y además depende de la interpretación del patólogo, si está más moradita, menos moradita. Entonces, cuando ya es eso, uno empieza a sentir ardor, flujo, comezón, y empiezan a aparecer como coliflorcitas o como, realmente son como arbolitos, que son las lesiones ya de las células transformadas. Ahí generalmente se hace una colposcopía, se ve cómo quitar esos arbolitos y se empieza a dar un tratamiento. Esa es una fase temprana de una lesión, pero la mayoría de las personas no hacen incluso caso a esa fase, otra vez por una cuestión muchas veces moral, ¿no? Y van hasta después. Cuando ya toda la alteración de la vagina y toda la alteración de esta zona es avanzada, pues ya el cáncer es más difícil, porque ya estás en fase 1, fase 2 y hasta fase 3. En etapas más avanzadas. Más avanzadas. ¿Qué pasa? ¿Por qué es más frecuente que suceda en las mujeres? Y me parece muy importante, doctora, que nos ayudes a entender lo de las edades, porque en este momento, en donde tenemos cada vez más información, se habla incluso de una vacuna a edades muy tempranas. No sucede solo en las mujeres, sino que las mujeres, por la forma justamente en que tenemos los genitales, la guardamos, digamos, ¿no? Es una forma. Pero en el hombre también sucede. Y puede, pero con menos frecuencia. Pues puede originar cáncer de pene, ¿no? Y sí hay casos. Incluso nosotros ahora en la facultad hemos recibido, por suerte, muchas personas que se acercan a preguntarnos si podemos hacerles la prueba en el pene, por ejemplo. Y sí se puede, pero la toma de muestras es más compleja, es en la uretra. Okay. Ahora, el hombre sí tiene que entender su rol como portador y como diseminador, porque evidentemente, aunque no desarrolle el cáncer, pues va diseminando el virus y esto afecta. Decías de las edades y las vacunas. Sí. Es muy importante que entendamos que, aunque en el sistema de salud pública te dicen a partir de los 24 años, en realidad es un virus que lo puedes adquirir desde tu primer contacto sexual. No es relativo a la edad, sino a las prácticas que tenemos sexuales. Entonces, en realidad nosotros también hemos discutido mucho que deberían de ampliar el margen de edad en el cual se hacen las pruebas, porque hay estudios que salieron en el sector privado, digamos, en donde ya 40% de las adolescentes son positivas, lo cual ya te diga así como hiciste, exacto. Yo cuando lo vi, dije, no,
por favor. Sí, ¿por o sea, qué? y entonces la recomendación o la indicación tendría que ser en cuanto se empiece la vida sexual o incluso antes, haber aplicado esta vacuna, que es, digamos, la primera herramienta de prevención. Y las pruebas, porque la vacuna sí te la recomiendan desde los 11, 12 años. Sí, claro, sí. Y las pruebas son las que están a partir de los 24 años. Entonces es lo que es necesario avanzar. Al igual que la vacuna, es esta prueba. Sí. Hablemos ahora sí de esta prueba. ¿Qué significa PCR? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Y qué es lo que ya decías? Bueno, un poco el motivo fue la preocupación de las cifras de la cantidad de personas, de mujeres principalmente, que han fallecido por esta causa, doctora. El PCR es una técnica, los virus tienen todas las células, pero los virus tienen una marca que es, yo soy el virus 16 del papiloma, yo soy el virus 18 del papiloma, ese es su gen, es decir, su huella digital. Hay una forma de leer esa huella digital para decir, pues sí, eres tú. Él es el 16, el 18, que son los de mayor incidencia y frecuencia de cáncer. Entonces, esa forma de leerlo es encontrar los pedacitos de genes. Es como si leyeras un párrafo de Galeano, un párrafo dices, este es de este autor y este es de este autor. La forma de leerlo es encontrar ese gen, pero hay tan poquitas copias que tienes que amplificarla. Y el PCR lo que hace es calienta, enfría, sí, por eso se llama ciclos, es un ciclo. Y cada vez que calienta y enfría, amplifica esa palabra que estás buscando. Si tenías un poquito cantidad de virus, te tardas mucho tiempo en amplificar y entonces eso te dice, pues tenías poquito virus. Si tienes mucho, te tardas poquito tiempo. Entonces el PCR lo que hace es amplificar y decirte, usted tiene 40 ciclos, pues eso es que tenías poquito virus. Usted tiene 15 ciclos, pues es que tenías mucho virus. Ahora es una técnica que, como lo vimos en la pandemia, no es masificable. Es una técnica que usamos mucho en investigación, que usamos mucho para detectar cosas específicas en los laboratorios clínicos, pero no tenemos en México al menos la capacidad de hacer, como en Inglaterra y eso en la pandemia, 900,000 al día, porque no tenemos la capacidad de laboratorio, las máquinas, el personal calificado, y es muy caro, la verdad es que es caro. Pero lo que sí tiene es que es más confiable y más oportuna la detección. Por eso la OMS dijo ya que esa debería de ser la forma, porque cuando yo te digo el Papa Nicolau detecta tus células ya modificadas, pues mejor detectemos desde antes el virus, y si tienes el virus, te vacunas, por ejemplo, y se ha visto que baja. O sea, hay formas de que no llegue a modificar las células, entonces todavía antes. Entonces, en México, ¿qué pasa? Pues que no tenemos la capacidad de hacer PCRs masivamente. Y esto es la propuesta que nosotros tenemos en la Facultad de Ciencias, que desarrollamos este biosensor, que ya lo usamos para SARS-CoV-2, y que lo que hace es que con una técnica similar a la del PCR, detecta el virus, no a las células, sino al virus. No. Entonces, nuestra propuesta es justamente tomar la muestra con un cepillito, que es como los que usamos para el COVID, de la nariz, pero bueno, uno va al baño y pues vaginalmente en tu casa o en una zona privada, tomas tu muestra muy fácil, en menos de 2 minutos, y con eso nosotros ya podemos realizar ya sea el PCR o validar nuestro sensor, que pones la muestra y es un cartuchito y te da el resultado en 30 minutos. Entonces la idea que tenemos es, por un lado, dar el servicio de PCR para amplificar y llegar más lejos, y por otro lado, validar el cartucho que nosotros la calidad, claro, o la eficacia, más bien, más que la calidad, la eficacia de este sensor. ¿Quiénes y cómo pueden o deben acudir a este espacio de la Facultad de Ciencias? ¿Cómo los encontramos, doctor? Estamos, en el segundo piso del Laboratorio Nacional, que está en el estacionamiento de alumnos de la Facultad de Ciencias. Ahí las esperamos. Pueden hacer su cita en la página de la facultad, hay un link que las lleva al sitio, y ahí ven en las indicaciones de cómo se debe de ir, no estar en el periodo menstrual, etcétera, una serie de cosas. Y también ahí viene para agendar la cita, ¿no? Puedes escoger cualquier día, el horario y todo,
y te llega un correo y entonces, bueno, puedes asistir. Cualquiera puede asistir. ¿Qué deben, digamos, hay algunas señales de alerta, de síntomas, ya lo decías hace unos minutitos, pero ustedes realizan estas pruebas a toda aquella persona que se acerque o tienen que tener ciertas características? No, de hecho, deberíamos hacernos la prueba sin importar qué, anualmente, ¿no? Eso es importante. Incluirla en nuestra revisión. Sí, incluirla en la revisión anual es importante porque, como decía, en cuanto detectas el virus puedes hacer algo. Y sobre todo, puedes cortar la cadena de diseminación, porque si no sabes que eres positivo, es como los asintomáticos en la pandemia, es lo mismo. Todos queríamos detectar quién era el asintomático porque era la persona que no se sentía mal, pero que andaba repartiendo el virus. Pues lo mismo pasa aquí. Oye, doctora, y en este sentido lo que hacen en la Facultad de Ciencias, en esta unidad de laboratorio, ¿es únicamente la detección? ¿Se recomienda algún tipo de seguimiento? Sí, ¿qué sucede después? Hemos visto que es fuerte, o sea, que te digan eres positiva es fuerte, porque asocias inmediatamente con cáncer y eso hay que romperlo, porque no, puede ser positiva y no desarrollar cáncer. Nada más hay que tener cuidado para no es una propagar señal el virus. que se enciende. Exacto. Entonces, sí estamos trabajando con la Facultad de Psicología y con la Facultad de Medicina para que aquellas personas que den positivo podamos darles un sostén, un soporte, no estás sola. Una guía. Te vamos a acompañar, vamos a manejarlo así. Y como yo decía, también tiene que ver con una cuestión moral que nos hemos hecho. Es decir, ¿por qué soy positiva? Pues porque tuve relaciones con quién sabe cuántos. No. Desde la primera relación, y aunque sean súper monógamos así, pueden resultar positivos. Claro. Es decir, hay que desasociar la parte de salud de nosotras de la parte moral, porque eso nos lleva a un problema más serio. Y lo que sí hay que hacer es quedarnos con la información que nos es de utilidad. El punto número 1 es la aplicación de vacunas a niñas a partir de los 11, 12 años, que es donde se está colocando en este momento, y la incorporación de esta prueba a edades cada vez más tempranas en cuanto comience la vida sexual. Y la otra cosa es que ahora ya aprobaron la vacuna para los niños. Entonces, por favor, lleven a sus niños. A los niños, igual entre la misma edad. De la misma edad. Entre 11 y 12 años es una herramienta de prevención, así sucede con las vacunas, además de, por supuesto, las vacunas, aprovechemos esta prueba que se hace a un costo muy accesible en la Facultad de Ciencias, tiene un costo de 500 pesos. 500 pesos para comunidad UNAM, 700 para externos. Muy bien, y toda la información está en el sitio y en las redes, está apareciendo aquí a lo largo de nuestra entrevista, pues estaremos muy atentos a este resultado y cómo va avanzando y también cómo lo va tomando la comunidad para que sea una cosa que sea cotidiana, que tiene que ver con nuestra prevención, con nuestro cuidado, con nuestra salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora Tatiana Fiordelicio Coll. Voy a leer nombre del responsable del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas, es así el nombre correcto, para diagnóstico y terapia en las Biodit de la Facultad de Ciencias. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias a ustedes y las esperamos, por favor, si vayan, van a sentirse bien, seguras, protegidas y sobre todo con la salud en sus manos. Eso es lo más importante, ahí están todos los datos y sucede en la Facultad de Ciencias aquí en Ciudad Universitaria. Gracias, doctora. Y ahora cambiamos de tema, les platicaba de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, que tiene abierta la convocatoria del premio María Fernanda Campa Uranga, Mujeres por la Ciencia, las Humanidades, la Tecnología y la Innovación 2025, que está dirigido, por supuesto, a mujeres destacadas, cuya labor haya contribuido al conocimiento y al bienestar social. Y bueno, este reconocimiento honra a la geóloga, activista y política que fuera la primera mujer en obtener el título de ingeniera geológica, y esto sucedió en el Instituto Politécnico Nacional. El trabajo ganador recibirá un reconocimiento de 250,000 pesos y las postulaciones pueden enviarse hasta el 10 de noviembre. Gaceta UNAM nos comparte varias reflexiones en torno a los adultos mayores, el desperdicio de alimentos y la migración, esto en la edición del lunes.
Además de un testimonio, especialistas en medicina y psicología reflexionan sobre los mandatos de la belleza. Un reportaje sobre cirugías estéticas, sus peligrosas repercusiones en las mujeres y las causas que muchas veces están relacionadas con la salud mental. Violencias y precariedad son condiciones que vive al menos el 16% de los adultos mayores en México, quienes se encuentran en situación de abandono o maltrato a causa, por ejemplo, de la exclusión laboral y la vulnerabilidad económica. Especialistas reiteran la importancia de procurar la autonomía y dignidad de este sector de la población. A propósito del centenario de Luis Ernesto Miramontes, universitario que creó la píldora anticonceptiva, Gaceta UNAM hace un análisis de este desarrollo relacionado con el empoderamiento de las mujeres, que ha impactado en áreas como la salud reproductiva y la sexualidad. El gusto por el deporte, la historia de nuestra universidad y la riqueza de México son factores que han atraído a deportistas de otros países, como escuchamos en la siguiente entrega de Patada Puma. If you can just kind of stay true to yourself and just try to enjoy the game as much as you can, I think that's going to bring you much more happiness than kind of all the nonsense and all the noise around it. I think when I was a kid, I just always had the ball at my foot. I don't know, I think my family, just being Portuguese and Brazilian, it's just kind of in my blood. So I didn't really have a choice whether to play or not. I started playing when I lived up in Maine, and then when I moved back to Rhode Island, where my family is, I started playing a lot with my cousin. And I think that's kind of where I fell in love with the game, where we were just constantly playing 1v1 all day, all night, like outside. And then once the sun went down, we would go inside in our basement and just play. And then I started playing with the boys there. So that was kind of my journey and where I fell in love. And then I think my biggest supporter definitely is my mom and my dad too. He was pretty important. He would drive me everywhere and would always help me kind of practice and everything. And yeah, I think those two are my biggest supporters. As soon as I step foot in the facility, it's absolutely stunning. So that made it easier. And I also think just like the history behind Pumas, like UNAM, like the university, and just how much pride the fans have and just how much history the club has. I think it makes me like kind of want to support and represent it and do the best I can for the club. And yeah, I think just Mexico in general it's just a beautiful country as well. So yeah, I just love everything on and off the field about Mexico City and the club. I wouldn't say legend, but I would say, yeah, I'm a player who's scored a decent amount of goals. But I don't think it stops there. I think also it's way bigger than that. It's more about actually winning games and championships. But it's cool to be part of that, and I want to keep scoring and doing whatever I can for the club. And if that means I move up on the list, cool. If not, whatever. If we win a championship, that's more important. So I would say to the girls two things, to keep finding ways to believe in yourself and just try to simplify and just enjoy the game as much as you can. I think there's a lot of things that can get in the way of that. Statistics, competition, just things going on in personal life, whatever. But if you can just try to, just find ways to believe in yourself and enjoy the game, I think it's going to bring you a lot more happiness. Abejas, alacranes y serpientes son los protagonistas de la siguiente historia de UNAM Global TV, que nos cuenta sobre el riesgo por piquete o mordedura y la importancia del desarrollo de antivenenos. ¿Qué es más letal? ¿Un alacrán, una serpiente o una abeja?
Actualmente en México las cifras dicen que mueren entre 80 y 90 personas por picadura de abeja. Una cifra que supera los 14 fallecimientos por picaduras de alacrán y 13 por mordeduras de serpiente en 2024. Esto se debe a que hay personas que viven en regiones geográficas muy complicadas en donde llegar a un hospital puede tomar muchas horas. A la letalidad de las picaduras de abeja contribuyen dos situaciones: la cantidad. Arriba de 500 abejas podrían acumular veneno en el paciente que se pueda volver letal, pero hay casos documentados en donde personas con 100 piquetes, con 150 piquetes han llegado a morir. Y las reacciones alérgicas. No quiere decir que el veneno de abeja los esté matando como tal, sino es una reacción secundaria del cuerpo de la persona que lleva este shock anafiláctico. Con las serpientes pasa algo distinto, pues aunque somos el país con el mayor número de venenosas, solo 1 de cada 5 representa un riesgo médico significativo. En México se reportan anualmente cerca de 3.800 mordeduras de serpientes, pero aquí nosotros hemos hecho algunas estimaciones y esos datos están subestimados. En el mundo somos también de los más importantes en cuanto a número de alacranes peligrosos para el humano. La buena noticia es que nuestro país es excelente productor de antivenenos a nivel mundial. El uso de antivenenos ha hecho que la mortalidad baje muchísimo. Lo principal y la recomendación más importante es: me muerde o me pica un animal, tienen que acudir inmediatamente al hospital. Sigamos poniendo atención. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Gracias siempre a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día y nos encontramos aquí mañana a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.